Para meditar la palabra de Dios, vamos a orar a Dios. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores. Merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados. Pero tú nos diste la oportunidad para aprender tu santa palabra, y tú hiciste que nosotros recibiéramos la vida eterna, o sea, la salvación por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa voluntad que está escrita en la Biblia, pero somos débiles. Tenemos la falta de sabiduría de entender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana en el resto de nuestra vida, y para que cada uno de nosotros predique la palabra de la vida eterna a las almas perdidas. Nosotros sabemos muy bien, estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Queremos vivir rectamente delante de ti, predicando el Evangelio a nuestros queridos. Hoy también, por el Espíritu Santo, queremos entender y queremos tener el corazón dispuesto delante de ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia, Proverbios, capítulo 3. La Biblia, Proverbios, capítulo 3, de versículo 1 a 6. Proverbios, capítulo 3, de versículo 1 a 6. Despacio, vamos a leer juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, hoy vamos a aprender y meditar la palabra con el tema los consejos de Dios. Los consejos de Dios.
que deben escribir en la tabla de nuestro corazón. Tal vez sea importante. Los consejos de Dios te deben escribir en la tabla de nuestro corazón. Especialmente acerca de esto, vamos a pensar y meditar tomando capítulo 3 de Proverbios por centro. Este capítulo es los consejos para hijos de Dios. ¿Para quién? Para hijos de Dios. Así que capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Versículo 11, no menosprecies, hijo mío. Versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Tal como dice esta palabra, podemos conocer este capítulo 3 es consejos de Dios para sus hijos. Supongamos, los hijos, los niños, escuchan y guardan las palabras, los consejos de sus padres. Esta postura, esta imagen, ¿se ve hermosa o no? ¿No es hermosa? ¿Cómo no? Es muy hermosa. Cuanto más hermosa sería si los hijos de Dios, o sea, los cristianos salvos, escuchan y guardan los consejos de Dios. Esta postura es muy hermosa. Esta imagen es muy hermosa. Al contrario, algunos salvos no escuchan ni guardan los consejos de Dios. Para ellos, ¿qué va a pasar? Con el paso del tiempo, su corazón llega a ser oscuro, llega a ser frío y más duro. Con el paso del tiempo, su vida cotidiana, su vida cristiana, se hará desordenada. Entonces, que escuchen y guarden los consejos de Dios es importante para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente muchas personas no hacen así. El pueblo de Israel era así. Al ver la Biblia, Deuteronomio capítulo 14, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Pero al estudiar la historia de Israel, los israelitas seguían desobedeciendo a Dios. Seguían rechazando la palabra del Señor. Al fin, ellos fueron destruidos. Los israelitas fueron dispersados por todo el mundo y ellos fueron matados a donde quiera que fueron. Al contrario, había un hombre que se llamaba Recab. Recab era gentil. Sus descendientes también eran gentiles. Aun siendo gentiles, Recab y sus descendientes, ellos obedecían a Dios. Ellos escuchaban y guardaban la palabra de Dios. Al fin ellos también recibieron mucha bendición.
Pero Dios, comentando la historia, el relato de Recab y de sus descendientes, Dios les regañó a los israelitas. Aquí marquen, por favor, vamos a ver la Biblia, Jeremías capítulo 35. Jeremías. Jeremías. Jeremías 35. Versículo 15. Ahora Dios está regañando al pueblo de Israel. Yo les leo. 35, versículo 15. Y envié a vosotros. En esta palabra vosotros es de Israel. Todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Versículo 16, leamos juntos. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Así como dice esta palabra, históricamente los israelitas seguían desobedeciendo, seguían rechazando la palabra de Dios. Al contrario, aun siendo gentiles, Recab y sus descendientes obedecían y recibían mucha bendición. Cada uno de nosotros es hijo de Dios. Recibimos la salvación. Ahora delante de Dios, a los ojos de Dios, somos hijos de Dios. Por lo cual, nosotros no tenemos que ser Israel. Al ver la Biblia en denominación, el pueblo de Israel representa a un salvo, a cada uno de nosotros. No tomen a mal, por favor. El pueblo de Israel bíblicamente no representa a todos los salvos, sino un salvo. Otra vez, el pueblo de Israel no representa a todos los cristianos salvos, sino un salvo. Por eso Israel representa a cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros no debe de ser como Israel. ¿Por qué los israelitas fueron dispersados y fueron matados y fueron destruidos? ¿Por qué? Ellos no tenían el conocimiento de la verdad. Ellos no querían recibir los consejos de Dios. Pero nosotros, cada uno de nosotros, hay que recibir suficientemente los consejos de Dios. Al ver la Biblia, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Lo mismo pasa
nosotros debemos escribir los consejos de Dios. ¿En dónde? En la tabla de nuestro corazón. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 8, capítulo 10, dice que el Evangelio fue escrito en el corazón, en la tabla de corazón de los salvos. Después de recibir la salvación, los cristianos salvos, ¿cómo deben de vivir en el resto de su vida? Hay que escribir los consejos de Dios. ¿En dónde? En la tabla de su corazón. De esta manera, cada día, cada tiempo, en donde quiera, cuando quiera, podemos vivir como hijo de Dios. La Biblia, Proverbios capítulo 3, nos enseña acerca de los consejos de Dios, especialmente 3 tipos de los consejos de Dios. Primero, relacionando con Dios y relacionando consigo mismo. Por último, relacionando con prójimos. Vamos a pensar primero, relacionando con Dios, los salvos. ¿Qué deben de hacer? Relacionando con Dios, ¿qué debe de hacer? Nadie prepara su propio alimento, su propio aire antes de su nacimiento. ¿No es así? No hay hombre que prepara su propio alimento, su propio aire antes de su nacimiento. Cuando nace, todas las cosas están delante de él. Para decirles de otra manera, todos los hombres básicamente, originalmente, deben de confiar en Dios. Deben de fijarse del Señor. Relacionando con Dios es muy importante fijarse de Dios, confiar en el Señor. Así que la Biblia, Proverbios capítulo 3, 5, 6 dice, leamos juntos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Relacionando con Dios, tenemos que hacer así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos nuestros días, en el resto de nuestra vida, fíate de Jehová, reconócelo en todos tus caminos. Vamos a pensar seriamente, hermanos. Todos nosotros queremos confiar en Dios, porque esto es consejo de Dios. Todos nosotros quieren confiar en Dios, fiarse del Señor, pero todos nosotros confiamos en Dios. ¿Qué les parece? Vamos a reflexionar sobre su vida. ¿Nosotros confiamos en Dios siempre? No es así. De entre nosotros, según la Biblia, solo pocos hermanos, pocas hermanas confían en Dios, fían del Señor. ¿Por qué? ¿De qué manera puede confiar en Dios? ¿Quién? De entre nosotros, ¿quién
puede fijarse del Señor. ¿Quién? La Biblia dice, los que conocen su debilidad, los que conocen su necedad, ellos pueden confiar en Dios. No solo esto, los que conocen el poder de Dios, los que conocen quién es Dios. Para ustedes, ¿quién es Dios? Vamos a pensar seriamente, hermanos. Para cada uno de nosotros, Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? La Biblia dice, Dios es el ser absoluto. Dios es bueno. La Biblia de Salmos 100 dice, Dios es bueno. Su misericordia es para siempre, por todas las generaciones. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. La Biblia dice, a nosotros, ¿Dios es así? ¿Será? Los que conocen su debilidad, su necedad, pueden confiar en Dios. Y también los que conocen el poder de Dios, su grandeza, también ellos pueden confiar en Dios. Ellos son débiles, pero sabios, tanto que van al cielo, tanto que pueden vivir, pueden llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana. De entre animales hay conejos. Los conejos saben muy bien que son débiles. Por eso ellos ponen su casa, ¿en dónde? En roca, en piedra. Ellos saben muy bien que son débiles. Además, saben que piedra, roca, es fuerte. Por eso ponen su casa en piedra, en roca. Los conejos son débiles, pero ¿son sabios o no? Son sabios, muy sabios. Leamos juntos. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. De entre las más pequeñas, de entre las más sabias, hay conejos. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los conejos son débiles, pero son sabios para sobrevivir. Nosotros también, hermanos, nosotros, los hombres, son muy débiles. Podemos morir por un virus, un gusano. Son débiles, los hombres muy débiles. Somos débiles, somos necios. Además, los hombres son pecadores. Su corazón es malo, sucio y perverso. Su corazón está corrupto, tanto que van al infierno. Todos los hombres son débiles, son necios, son pecadores. Pero de entre ellos hay sabios, hay sabios. Son débiles, pero hay sabios. Ellos reciben
la salvación. Reciben el perdón de todos sus pecados. Tienen la vida eterna a través de confiar. ¿A quién? Confiar en Jesús. Todos son débiles, pero de entre ellos hay sabios, tanto que van al cielo. Ellos saben dos cosas. Son pecadores. Son pecadores. Pero conocen que Jesucristo murió derramando la sangre por todos sus pecados y resucitó para su justificación. Ellos saben dos cosas. Por eso, aun siendo débiles, ellos son sabios, tanto que van al cielo. De esta manera ellos tienen paz y la seguridad. Los cristianos salvos básicamente piensan en Dios como torre fuerte, refugio, una roca tan grande. Vamos a ver la Biblia, Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Versículo 10. Leamos juntos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Será levantado significa tendrá seguridad. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. El justo significa los que conocen que son débiles y conocen que Dios es el único Salvador. Torre fuerte. Dios es torre fuerte. Como yo les dije, hermanos, todos los hombres son débiles, son pecadores. Pero de entre ellos, solo pocas personas son sabios, que ellos son débiles, pero saben muy bien acerca de Dios. Ellos pueden tener la paz, la seguridad, eternamente. Capítulo 29, Proverbios, capítulo 29. La misma palabra, pero vamos a leer juntos. El temor del hombre pondrá raso, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mas el que confía en Jehová será exaltado, tendrá seguridad, tendrá paz. Entonces, la Biblia sigue diciendo a cada uno de nosotros, relacionando con Dios, cada quien debe de confiar en Dios, fijarse del Señor. Al ver la Biblia en el tiempo del Antiguo Testamento, hay un hombre que se llamaba David. El rey David. Él era el rey de Israel. Él tenía muchas cosas. Él tenía honor. Él tenía mucha riqueza.
Él tenía poder. Pero él siempre seguía queriendo de confiar en Dios. Siempre él quería saber su debilidad, su necedad. Para esto él oraba a Dios. ¿Para qué? Para conocer su debilidad, su necedad. ¿Por qué? Porque él quería saber su debilidad. ¿Por qué? Él quería confiar en Dios. Solo confiar en Dios. Por eso él oraba así. Leamos juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Es la oración de David. Él era rey de Israel. Él tenía muchas cosas. Él tenía poder. Él podía matar y salvar a los hombres. Pero él dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Por qué el rey David? Porque él quería saber su fin. Porque él quería conocer su medida de sus días. Porque él quería conocer todo su corazón acerca de su debilidad. ¿Por qué? Porque él quería confiar en Dios. Esa es la única manera. Al ver la Biblia, los que conocen su debilidad, ellos pueden tener el corazón humilde. Los que conocen su debilidad, su necedad, pueden tener el corazón humilde, el corazón bajo. Solo ellos pueden confiar en Dios. Y Dios quiere guiar a ellos al camino de la verdad, al camino de la gracia, al camino de gloria. Por eso que conozcan su debilidad es importante o no. Es importante, es importante. Los que tengan el corazón humilde es más importante en nuestra vida. Así que la Biblia Job, capítulo 22, dice que los humildes, los que tienen el corazón bajo, pueden recibir la salvación. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 3, dice, los humildes reciben la gracia. Capítulo 29, los humildes reciben la sabiduría de Dios. Además, lo más importante es Dios con quién camina. Dios camina con los humildes. Siempre Dios quería caminar con los que tienen el corazón bajo, el corazón humilde, el corazón quebrantado. Por lo cual, cada uno de nosotros, ¿qué debe hacer para confiar en Dios?
tiene que meditar sobre nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra necedad. De esta manera podemos tener el corazón humilde, el corazón bajo, y también pueden confiar en Dios verdaderamente. Es verdad, hermanos. Vamos a ver la Biblia, Isaías 57. Isaías 57, 15. Isaías 57, versículo 15 nos enseña dónde está Dios. Dios está en dos lugares. Versículo 15. Leamos juntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es la palabra de la verdad. Es la palabra de la verdad. Siempre Dios está en dos lugares. Chequen, por favor. Leyendo esta palabra, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿A dónde se refiere? ¿A dónde se refiere? El cielo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios permanece en dos lugares, en el cielo y en el corazón humilde, en el corazón humilde. Entonces, los conejos reciben la huida por la piedra, la roca. Lo mismo pasa, los humildes pueden ser guardados por Dios. Siempre Dios quería acercarse a los humildes. Entonces vamos a pensar profundamente una cosa. Nosotros queremos tener el corazón humilde, bajo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué nosotros podemos tener el corazón humilde? ¿Con qué, hermanos? Es por la palabra. Hermanos, ustedes escuchen la palabra y traten de seguir la palabra. Traten de guardar la palabra. Sin falta, ustedes pueden darse cuenta que son débiles. Son necios. Haciendo así, sin falta, ustedes pueden conocer acerca de su debilidad, su necedad. Escuchando la palabra, meditando la palabra santa, nosotros podemos conocer que nuestros pecados se revelan delante de Dios como desnudo. Entonces la Biblia dice, cuando escuchen con toda su conciencia la palabra, todos nuestros pecados se revelan como desnudo delante de Dios. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios es como espada.
espada. Cuando escuchan la palabra, nuestro corazón a veces desfallece. A veces nuestro corazón se quebranta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como espada. Todo nuestro corazón se revela. Nuestra culpa, nuestros pecados se revelan delante de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Versículo 12. Hebreos capítulo 4. Versículo 12 y 13. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. En el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios es como espada. Puede cortar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros pecados para ser rebeldes. Por eso hay que escuchar la palabra. De esta manera puede conocer su debilidad, su necedad. Cuando escuchen la palabra, nuestro corazón se quebranta, desfallece. Así que la Biblia, Jeremías capítulo 23 dice, la palabra de Dios es como martillo. La palabra de Dios es como el fuego. El fuego es como el martillo. Al contrario, los soberbios no escuchan la palabra de Dios, ni reciben los consejos de Dios. Ellos son soberbios. No escuchar la palabra es una característica de los soberbios. La Biblia dice, capítulo 3 de Proverbios. Proverbios capítulo 13, vamos a ver. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13, versículo 1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Después, leamos juntos, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador
el soberbio no escucha las reprensiones. Los soberbios no escuchan ni reciben los consejos de sus padres. De entre cristianos salvos, los soberbios, hay soberbios. Ellos no escuchan los consejos de Dios. Pero lamentablemente la Biblia dice, Dios solo guarda a los que confían en Él. Dios solo conserva y guarda a los que confían, se fían de Él. La Biblia dice, esta palabra está cumpliéndose en nuestro tiempo hasta ahora. Leamos juntos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Quiere decir que Dios siempre guarda, conserva, ama a los que confían en Él. Hermanos, no me tomen a mal, por favor. Sinceramente, en caso de mí, yo escucho la palabra de miércoles. Yo escucho la palabra del Señor. Yo escucho la palabra del domingo. ¿Por qué? Para confiar en Dios. Para conocer mi debilidad, mi necedad. Hermanos, ¿ustedes qué les parece? ¿Ustedes escuchan la palabra del miércoles? ¿Escuchan del domingo? Si no es así, nunca puede conocer su debilidad. Nunca puede conocer su pecado, su culpa. Entonces, que escuchen y mediten la palabra el miércoles, el domingo, en la reunión de célula, es importante para darse cuenta su debilidad, para tener el corazón humilde. Claramente la Biblia dice, Dios guarda a los que confían en Él. Vamos a reflexionar sobre nuestra vida, la vida de nuestro pasado. Había mucha dificultad en nuestra vida, pero en ese tiempo había la guarda de Dios, la apoya de Dios. En nuestra iglesia hoy en día hay muchos hermanos, pero de entre ellos, los que escuchan la palabra de miércoles son pocos. ¿Pueden recibir ayuda? ¿Pueden recibir la gracia? ¿Pueden recibir el amor del Señor? ¿Será? La Biblia no dice así. Al ver la Biblia, Isaías 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre. ¿Qué creen que significa Jehová?
La Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, Jehová es que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Jehová significa el creador. El creador. Solo creador puede ser consolación. El creador solo puede ser el Salvador. Salvador. Entonces, somos criaturas. Estamos bajo. Dios está en el cielo. Dios está en el cielo. Está arriba. Somos abajo. Somos criaturas. Originalmente, cada quien debe de confiar en Dios. ¿Qué se den cuenta es esta verdad? Es la sabiduría. Es la sabiduría. Pero muchos cristianos salvos, ellos no confían en Dios, sino en el mundo, en el hombre. Por eso la Biblia nos regaña así. Leamos juntos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y toda él temiste continuamente el flor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el flor de que aflige? Versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador. 13, letra roja, Jehová tu Hacedor. Jehová tu Hacedor. Cuando era niño, nuestro padre, nuestra madre, a veces ellos ponían ser salvador, ayudador. A veces ellos podían ser consolador, carnalmente, parcialmente. Pero conforme pasando el tiempo, la influencia de ellos se disminuye. Pero Dios no es el hombre. Dios no es así. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Salmo 100 dice, su misericordia, su amor, su poder por todas las generaciones, hasta ahora. Entonces la Biblia, San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, Jesús dijo así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios es eterno. La palabra es Dios. Entonces la palabra es eterna. Así que Dios está con nosotros. Esto es la promesa de Dios. Promesa de Dios. Dios con nosotros. Hay que buscarlo. Hay que esperarlo. Hay que confiarlo. Esto es el consejo de Dios para sus hijos. Nuevamente leamos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová. Reconócelo. Por eso, hermanos,
vamos a iniciar desde el escuchar la palabra de Dios y reflexionar con la palabra sobre nuestra vida. Puede tener el corazón humilde, puede confiar en Dios, puede la ayuda y guía del Señor. Entonces, podemos conocer, relacionando con Dios, cada quien hay que confiar en Dios. Es un consejo de Dios. Y otro, relacionando consigo mismo. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? La Biblia dice, hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Los padres aman a sus niños, a sus hijos. ¿Sí, verdad? Sí, claro que sí. Los padres aman a sus hijos. Pero a veces regañan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son sabios. Por eso, a veces necesita reprensión y castigo, disciplina. A veces. Dios también ama a nosotros, a los cristianos salvos. Pero a veces Dios permite la dificultad. Dios regaña a los cristianos salvos. ¿Por qué? Porque los cuales no son sabios. No son sabios. A veces el castigo puede guiar el camino de la corrección. A veces el castigo hace que los salvos tengan la sabiduría de Dios. Entonces la Biblia dice, relacionando consigo mismo, los cristianos salvos deben de ser sabios. Sabios. Hay que tener la sabiduría de Dios. Capítulo 3 de Proverbios, leamos juntos. Bienaventurados el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Vamos a buscar la Biblia, capítulo 3 de Proverbios. Proverbios 3, de versículo 11 y 12. Proverbios 3, versículo 11 y 12. Leamos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿De qué habla? Ahora Dios, ¿de qué habla? Aquí dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora estos versículos hablan de castigo. Habla de castigo. Continuamente, de versículo 13 a 15, habla de sabiduría de Dios. La necesidad de sabiduría de Dios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar
a ella. Lo más importante es la sabiduría de Dios. Pero en la Biblia, la sabiduría de Dios habla de la sabiduría de ir al cielo. En la Biblia, el significado de sabiduría es la sabiduría de ir al cielo. Entonces la Biblia, Proverbios capítulo 8, Colosenses capítulo 2, dice que la sabiduría es la palabra del Señor. La sabiduría es Jesucristo. La sabiduría es Jesucristo. La sabiduría es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es la palabra de vida eterna. La vida eterna. A través de la palabra del Señor puede nacer de nuevo su espíritu. Puede recibir la salvación. Puede entrar en el reino de Dios. Por eso sí es la iglesia verdadera, tiene que predicar la palabra de la vida eterna. La iglesia tiene que predicar la palabra correctamente. Nuestra iglesia trata de predicar el evangelio. Porque esto es el consejo de Dios. Por eso nuestra congregación, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Misión, palabra de vida. Misión, palabra de vida. La Biblia dice, la palabra del Señor es el Espíritu, es la vida verdadera. Hay que escuchar, no es demasiado repetir la importancia de la palabra. Así que la Biblia, San Juan 6 dice, leamos juntos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. La palabra de Jesús es la palabra de vida. La sabiduría es el tener la vida eterna por medio de la palabra de Jesucristo. Entonces, después de recibir la salvación, para con los cristianos salvos, ¿qué creen que es la otra sabiduría? Para cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros necesita la sabiduría. La sabiduría. ¿Qué creen que es la sabiduría que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que tener. Primero, el temerle a Dios. Esto es la sabiduría. Hay dos tipos la sabiduría de los cristianos salvos. Primero, el temerle a Dios. Y otro, el apartarse del mal. En dos cosas, el temerle a Dios, el apartarse del mal. Pero dos cosas son iguales, son iguales. Si ustedes temen a Jehová, a Dios, al Señor verdaderamente, naturalmente se aparten del mal, del pecado. Entonces la Biblia dice, leamos juntos, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal, es igual. Y otra palabra, leamos juntos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Toda la Biblia dice así. 39 de libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, toda la Biblia.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos enseña el temerle a Dios y el apartarse del mal. El temerle a Dios. Pero hermanos, no sé si ustedes sepan, el temor tiene que ver con el corazón. El temor se relaciona con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cualquier hombre quiere temer a tesoro de su corazón. Entonces, los hombres mundanos, o sea, los que no recibieron salvación, ellos viven, ¿para qué? Para las cosas materiales, para las cosas visibles. Ellos viven para ganar dinero, materiales. ¿Por qué? Porque materiales, el dinero, las cosas visibles son tesoro de corazón. Por eso ellos viven, ellos temen a ellos. Pero vamos a pensar, ellos están equivocados, mal entienden. ¿Por qué? Porque con todo el dinero del mundo, ¿pueden llevar un alma al cielo? No puede. Vamos a ver la Biblia, Isaías 49. Perdón, hermanos, Salmos 49, una disculpa. Salmos 49. Salmos 49, de versículo 5, de versículo 6 a 8. Salmos 48, de versículo 6 a 8. Despacio, leamos juntos. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Versículo 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Con dinero, con mucho dinero, con todo el dinero, nadie puede entrar en el reino de Dios. Reino de Dios. La salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. En nuestro corazón, nosotros tenemos la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la fe para con la sangre del Señor. Entonces, en nuestro corazón hay tesoro. Hay tesoro. ¿A qué se refiere? Jesús. Jesús es el tesoro de nuestro corazón, en nuestro corazón. El Evangelio es un tesoro de cada uno de nosotros. Así como los hombres mundanos, ellos viven para las cosas mundanas, dinero, los materiales. ¿Por qué? Porque estos son tesoro de ellos. Nuestro tesoro es Señor. Nuestro tesoro es el Evangelio. Los hombres mundanos gastan y usan su corazón, su dinero, su tiempo, sus cosas para ganar materiales. Los salvos, quienes tienen el tesoro en su corazón, el Señor es Cristo.
el Evangelio, nosotros gastamos, usamos, utilizamos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro dinero. Hay que reflexionar sobre nuestra fe, nuestra vida. Cuando otras personas vean a mí, yo soy nada. Yo soy insignificante. Yo soy no sirve. Pero delante de Dios, soy tesoro. A mis ojos, Dios, Señor, también. Mi tesoro. Mi tesoro. Cada uno de nosotros es débil. Es nada. A los ojos de los hombres. Pero tenemos el tesoro. Vamos a ver la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. De versículo 5 a 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, de versículo 5. Yo les leo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 7, leamos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro. ¿Tesoro a qué se refiere? Jesús. O sea, el Evangelio en vasos de barro. Al ver la Biblia, Isaías 64 dice, somos barro. Somos barro. Como yo les dije, cualquier hombre quiere gastar, usar, utilizar, sacrificar su dinero, su tiempo, su corazón, sus cosas, para su tesoro, su tesoro. Los cristianos salvos tienen Jesucristo como tesoro. La Biblia nos enseña, los salvos, ¿por qué no viven? ¿Por qué no vivir? ¿Por qué no gastar, utilizar para Evangelio? Para Señor, para el Salvador. La Biblia dice. Por ejemplo, apóstol Pablo, él vivía así. Verdaderamente él pensaba en el Señor como su tesoro, como su tesoro. Cada uno de nosotros hay que reflexionar sobre su vida, su fe, su pensamiento. A cada quien verdaderamente es tesoro. ¿Es Jesucristo? Veamos juntos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. En el versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué dice así? Hermanos, ¿por qué la Biblia dice así?
honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro tesoro. Por eso dice así. Pero vamos a pensar profundamente esta palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 4, 24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. La Biblia, San Lucas capítulo 24, el espíritu no tiene carnes ni huesos. Quiere decir que no es material. No es material. Siempre Dios quiere nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. El dinero, las cosas visibles, los materiales, delante de Dios no sirven de nada. Pero ¿por qué dice así? Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué dice así? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Aún así dice así. ¿Por qué? Como les dije, Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. No sirve nada los materiales. Dios quiere nuestro corazón. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón de hombre? Está en el dinero, en sus bienes, en sus materiales, en sus visibles. Por eso la Biblia dice así, nuestro corazón. El corazón de hombre está en el dinero. Dios quiere nuestro corazón. Pero lamentablemente, nuestro corazón, ¿dónde está? Está en el dinero. Vamos a ver la Biblia, San Lucas, capítulo 6. San Lucas. San Lucas, capítulo 6. Perdón, hermanos, una disculpa. San Mateo, capítulo 6. Yo estoy equivocado. San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, de versículo 19. San Mateo, capítulo 6, de versículo 19. Se los leo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21, leamos juntos. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por medio de esta palabra, Señor, nuestro Dios, conoce muy bien la característica de nuestro corazón. Nuestro corazón. Verdaderamente, nuestra iglesia casi no predica sobre ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que ver con el corazón.
tiene que ver con el temor de Jehová. Se relaciona a cada quien. Pero hermanos, hay que acordarse esta verdad. Cada uno de nosotros, sin falta, vive para tesoro de su corazón. Hay que pensar en su tesoro. La Biblia dice, el único tesoro es Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Cuatro y 5, veamos juntos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercándoos a Él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué dice así? Porque los cristianos salvos tienen Jesucristo en su corazón como tesoro. No solo en este mundo, sino también el mundo venidero. Quiere decir que nosotros vamos a vivir con Dios para siempre. Con el Señor nosotros vamos a vivir para siempre. No solo este mundo, sino también el mundo eterno. Hermanos, relacionando consigo mismo, cada quien tiene que vivir como sabio. El temer a Dios y el apartarse del mal. Por último, relacionando con prójimos, relacionando con vecinos. Los salvos, ¿qué deben de hacer? Básicamente, no sé si ustedes sepan quiénes son cristianos salvos. Los cristianos salvos son los que dan las cosas buenas. ¿A quién? A otros. La Biblia dice, los cristianos salvos. Es una definición acerca de los salvos. Los salvos son los que dan las cosas buenas, dan regalos, dan las cosas a otros, a vecinos, a prójimos, a las almas perdidas, a los hermanos. Somos los que dan las cosas. Hay que dar las cosas buenas. Leamos juntos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio.
no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermanos, ustedes lean la Biblia detalladamente y exactamente, especialmente a partir de la Biblia San Mateo hasta San Juan. Podemos ver la obra de Señor Jesucristo. Como usted sabe muy bien, Jesús predicaba el Evangelio fuertemente, siempre y andando en muchos lugares. Pero hay cosa, predicando el Evangelio, Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Curaba a los enfermos. ¿No es así? Siempre Jesucristo ayudaba a los pobres. ¿Qué significa esta palabra? Cuando prediquen el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros queridos, a nuestros conocidos, necesitan la buena obra. Necesitan a veces el legarlo, hermanos, el legarlo. Vamos a ver la Biblia, San Mateo, capítulo 4. San Mateo 4. San Mateo 4, versículo 23. Despacio, leamos juntos. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Solo Jesucristo predicaba la palabra, el evangelio? No es así. Predicando el evangelio, Él curaba, sanaba a muchos enfermos. No solo la palabra verdadera, sino también hizo buenas obras. Somos hijos de Dios. Somos la luz del mundo. Somos sal del mundo. Capítulo 5, versículo 14. San Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 16, leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen significa para que ellos reciban la salvación. De esta manera pueden glorificar al Señor. Por eso, para predicar el Evangelio, para salvar a las almas perdidas, para acercarse a nuestros prójimos, necesitamos las buenas obras, los regalos. Hay que pensar, los salvos son los que dan las cosas buenas a otros. Leamos juntos. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Hay que tratar de hacer la buena obra.
con todo su corazón. No solo apariencia exterior, sino también con su corazón, con corazón. Por eso, hermanos, hoy aprendimos sobre los consejos de Dios que deben escribir en la tabla de nuestro corazón. Relacionando con Dios, cada uno de nosotros tiene que confiar en Dios. Para esto hay que escuchar diligentemente. Y relacionando consigo mismo, hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Y también relacionando con prójimos, hay que dar las cosas buenas. De esta manera, Dios nos da las bendiciones. Esto es una promesa, una gracia. Vamos a ver la Biblia, Proverbios capítulo 3. Esto es la promesa para con los que guardan los consejos de Dios. Proverbios capítulo 3, de versículo 32. Proverbios capítulo 3, de versículo 32 a 35. De versículo 32 a 35, leamos juntos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él acercará a los acarceladores y a los humildes darán gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Tal como dice esta palabra, los que guardan, los que siguen los consejos de Dios, ellos recibirán estas bendiciones. 32 dice, media parte, más su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. 32, misma parte dice, que media parte dice, bendecirá la morada de los justos. 34, media parte también, a los humildes dará gracia. 35, los sabios heredarán honra. Estos son las promesas de Dios para con los que guardan los consejos de Él. Al ver la Biblia, queda poco tiempo hasta que venga el Señor. Por eso, hermanos, relacionando con Dios, consigo mismo y con prójimos, vamos a vivir y llevar nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, conforme a la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Ojalá que hayan entendido la palabra de hoy. Hoy hasta aquí, oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la nueva vida en tu gracia, en tu amor. Señor, somos muy débiles y también queremos nuestra debilidad y nuestra necedad, pero a veces somos soberbios delante de ti. Señor, para salvar a nuestros queridos
queremos ser humildes, queremos tener el corazón bajo delante de ti y también queremos la ayuda de ti, ayuda de nuestro Señor. En el resto de nuestra vida te pedimos que cada uno de nosotros siga al camino de la verdad y al camino de la gracia a través de tu guía. Hoy aprendimos sobre tus consejos que están escritos en la Biblia. Queremos meditar tu palabra profundamente y para seguir a ti. Hoy gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Muchas gracias.